¿Cómo están, hermanos? Es un gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Elmira Cadena y los saludos de esta plataforma de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Jerrel. En esta ocasión vamos a ver eh, como tema de esta clase el bautismo del Señor Jesucristo y las tentaciones. Nuestro texto base va a ser Mateo 3, del 13 hasta Mateo 4 al 11. Vamos a ver cómo Jesús em, em, por medio del poder del Espíritu Santo, triunfa sobre las tentaciones en su ministerio. Vamos a dividir nuestro estudio en tres partes. La primera va a ser el bautismo de Jesús, la segunda las tentaciones y la tercera serían las aplicaciones que hay para nosotros en este estudio. Dios les bendiga, hermanos. Bien, continuando con este estudio, hermanos, vamos a ver primeramente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo acuda a Juan el Bautista para ser bautizado indica que Cristo se identifica con el ministerio de Juan el Bautista. Dice que se presenta ante él no como pecador, sino en obediencia, porque él mismo lo dice. Vamos a leer ahí lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, sería inagotable este tema verlo, sin embargo, vamos a ver unos cuantos puntos relacionados con el bautismo de Jesús. Como les decía, Jesús no se va a presentar como pecador, sino en cumplimiento, como dice, él mismo lo dice, vamos a cumplir toda justicia, le dice a Juan. Entonces, Juan dice que Juan el Bautista intenta impedírselo por dos razones, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento y además era una preparación para recibir más tarde el bautismo del Espíritu Santo. Era arrepentimiento y confesión. Entonces Jesús no tenía de qué arrepentirse, no tenía pecado. Jesús fue Dios, hombre en la tierra, pero nunca pecó. Entonces no tenía. Simple y sencillamente lo que estaba haciendo era cumplir un acto de justicia, un acto de obediencia que todos como cristianos necesitamos hacer. Ahora, hay también aquí la presencia del Espíritu Santo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Está la Trinidad completa. Dice que cuando Jesucristo fue bautizado, dice que se le prepara inmediatamente para su misión, porque dice que los cielos fueron abiertos y en ese momento ocurren estos milagros de que el Espíritu Santo desciende en forma. Continuando con este estudio, hermanos, vamos a ver ahora lo que sucede cuando Jesús es tentado en el desierto. Vamos a leer ahí en Mateo 4, la primera tentación del 1 al 4. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en esta parte, hermanos, habría multitud de enseñanza para cada uno de nosotros. Sin embargo, vamos a ver ciertos puntos. En cada tentación vamos a ver que la respuesta de Jesús, la respuesta del Señor Jesucristo a cada tentación va a ser la palabra de Dios. Y esta primera tentación, en esta primera tentación así sucede. Dice que después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces, el diablo siempre igual a nosotros nos va a tentar en nuestra parte más débil.
Sin embargo, el Señor Jesús vence toda tentación. Nosotros a veces caemos, hermanos. Por eso es bien importante tener a la mano el ayuno, la oración, la palabra de Dios, las promesas, todo lo que Dios dice. Dice que en esta experiencia que tiene Jesucristo en estas tentaciones, el diablo va a querer que él use esos poderes para forma personal. Sin embargo, Jesús ya sabía que esos poderes que se le habían otorgado por ser el Hijo de Dios, los va a usar para su ministerio, para la conversión de las personas que le reconozcan como Señor, como Salvador. Los va a usar para enseñar sus todos sus preceptos y todo, y recordarnos la ley de Dios. Y va a ser usado ese poder para demostrar a lo que Él vino y demostrar que Él era el Mesías. Entonces, en esta primera tentación, el diablo fracasa totalmente. Dice que tiene hambre, pero Jesús le da la preciosa respuesta que está en Deuteronomio 8:3. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a continuar, hermanos, viendo este pasaje sobre las tentaciones en Mateo capítulo 4. Vamos a ver la segunda. La segunda tentación dice así: entonces el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Vamos a ver que nuevamente el diablo va a tentar a Jesús, ahora citando un pasaje de la Biblia. Vamos a ver también la maravillosa respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta tentación ya no va a ser sobre hambre, es una tentación espiritual, hermanos, que también a nosotros nos llegan muchas veces. La segunda tentación se realiza en el centro mismo del judaísmo, el templo, donde se esperaba la venida del Mesías. Los judíos estaban esperando al Mesías, entonces el diablo quiere que aproveche una situación, que se convierta en un líder político, no en un líder espiritual, no en el Mesías esperado para salvación de cada uno de los humanos, ¿verdad? Vamos a ver que Jesús que la palabra que usa Satanás está en el Salmo 91, la cita que usa. Sin embargo, le falta una parte donde dice, de modo que tu pie no tropiece en piedra, y le falta un pedacito donde dice que lo cuida en todos sus caminos. Y el camino, Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de Jesús era la salvación de la humanidad. No le completa el pasaje, sino solamente es una tentación para que surgiera vanagloria en Jesús. Sin embargo, Jesús en toda su humildad jamás se va a vanagloriar de este propósito que él tenía al venir a los humanos. Entonces, el diablo, al usar esta tentación, se intensifica usando las escrituras. Ya no nomás le va a decir, ¿tienes hambre? Come. No, tú puedes ser un líder político. Pero entonces Jesús le responde, ¿verdad? De que al escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, él podía tirarse del pináculo del templo, y el Señor podía enviar los ángeles, por supuesto, pero no iba a tentar al Señor, a probarle a Satanás el poder de Dios. Continuamos, hermanos, y vamos a ver la última tentación que Satanás ofrece al Señor Jesucristo. Dice en la Biblia, la forma en que fue tentado, dice que fue así. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Vamos a ver también en esta tentación varias cosas. Primeramente, que Satanás está ofreciendo aquí
un reino humano, al estilo humano. Y el reino de los cielos que Jesucristo vino a ofrecer no era ese, ¿verdad? Obviamente, en esta tentación, Satanás le propone un reino al estilo de los hombres, con control político y con exigencias de tipo militar, etcétera, como son los reinos aquí en la tierra. Entonces, aquí quiere ver otra vez que Jesús se vanaglorie y de ninguna manera. En primer lugar, le dice, vete, Satanás, con toda autoridad, con toda la autoridad que él tenía como rey de reyes, señor de señores, la tenía. Entonces, es suficiente la voz del Señor Jesucristo. Y en segundo le dice, ¿verdad? La cita de Deuteronomio, al Señor tu Dios, solo a Él servirás, y al Señor tu Dios solamente a Él adorarás. Entonces vamos a ver otra vez que el Señor Jesucristo va a triunfar de una manera categórica sobre el enemigo. El triunfo más grande fue en la cruz, ¿verdad? Pero desde aquí, porque más adelante se manifiesta también cuando Pedro le dice, Señor, no vayas a la cruz, y Jesús ve que detrás de Pedro está el enemigo ofreciéndole que no vaya a la cruz, y él le responde, quítate de mí, Satanás, porque él tenía que cumplir un ministerio como Dios le había mandado. Así que, hermanos, estas tentaciones en las que triunfa el Señor Jesucristo es de que era una señal grandiosa de a lo que vino a hacer y cómo iba a ejercer ese ministerio con todo poder. Y la confirmación del Padre de nuestro Señor se manifiesta también cuando... Por último, hermanos, vamos a ver las enseñanzas, algunas de las enseñanzas que nos dejan estos pasajes sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver para qué me sirve a mí, qué puedo aplicar yo a mi vida. En primer lugar, vemos que así como el Espíritu Santo ayudó al Señor Jesucristo, igual, el Espíritu Santo también a mí me capacita para desarrollar un nuevo estilo de vida. Cuando yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, obedezco, me bautizo y el Espíritu Santo me ayuda en todo esto, a tener una nueva vida. En segundo lugar, también, a medida que me someto al señorío de Cristo, puedo vencer todas las tentaciones que se me presenten, porque nosotros como humanos sí caemos. El Señor Jesucristo no cayó, pero nosotros sí podemos caer. El Espíritu Santo nos capacita. El hecho de que el Espíritu Santo habita en mí no significa que las tentaciones no se me presentan, pero sí que significa que sí las puedo vencer. La actividad maléfica del diablo continuará mientras estemos en esta tierra. Entonces, el arma más poderosa que tenemos es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la última enseñanza para nosotros sería que las necesidades espirituales tienen prioridad en nuestras vidas. Cuando me dejo llevar plenamente por el Espíritu Santo en mi vida, evita que caiga fácilmente en las trampas del diablo. Así que por mi propio esfuerzo es imposible rechazar al enemigo. Es con el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, y que esto sea una prioridad en mi vida. Todos los mandamientos, obedecer los mandamientos que Dios tiene, congregarme, leer la palabra, orar, bautizarme, y así puedo seguir, hermanos. Entonces, vivamos bajo el poder del Espíritu Santo para poder vencer cada tentación. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima vez que nos veamos.